Orando ocurre el cambio presenta. Devocionales, el imagen de guay, el Cristo triunfante. Matutina correspondiente para el 20 de mayo. Con frecuencia un pecado lleva a otro. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte. Segunda de Samuel 12:5. La inspiración comentando este versículo en Patriarcas y Profetas en la página 787 nos dice: David dejó pasar desapercibido el crimen vergonzoso de Amnón, el primogénito, sin castigarlo ni reprenderlo. La ley castigaba con la muerte al adúltero, y el crimen desnaturalizado de Amnón le hacía doblemente culpable. Pero David, sintiéndose él mismo condenado por su propio pecado, no llevó al delincuente a la justicia. Durante 2 largos años, Absalón, el protector natural de su hermana, tan vilmente agraviada, ocultó su propósito de venganza, pero tan solo para dar un golpe más certero al fin. En un festín de los hijos del rey, el borracho e incestuoso Amnón fue muerto por orden de su hermano. Un castigo doble había caído sobre David. Se le llevó este terrible mensaje: Absalón ha muerto a todos los hijos del rey, que ninguno de ellos ha quedado. Entonces, levantándose David, rasgó sus vestidos y echóse en tierra, y todos sus criados, rasgados sus vestidos, estaban delante de él. Véase 2 de Samuel 13:19. Párrafos 1 en adelante. La Biblia tiene poco que decir en alabanza de los hombres. Dedica poco espacio en relatar las virtudes hasta de los mejores hombres que jamás hayan vivido. Este silencio no deja de tener un propósito y su lección. Todas las buenas cualidades que poseen los hombres son dones de Dios. Realizan sus buenas acciones por la gracia de Dios manifestada en Cristo. El espíritu de confianza y ensalzamiento de sí fue el que preparó la caída de David. Según las costumbres que prevalecían entre los soberanos orientales de aquel entonces, los crímenes que no se toleraban en los súbditos quedaban impunes cuando se trataba del rey. El monarca no estaba obligado a ejercer el mismo dominio de sí en el súbdito. Todo esto tendía a aminorar en David el sentido de la perversidad excesiva del pecado. Tan pronto como Satanás pueda separar el alma de Dios, la única fuente de fortaleza, procurará despertar los deseos impíos de la naturaleza carnal del hombre. Pero cuando él estaba cómodo, tranquilo y seguro de sí mismo, se separó de Dios, cedió a las tentaciones de Satanás y atrajo sobre su alma la mancha de la culpabilidad. Betsabé, cuya hermosura fatal había resultado ser una trampa para el rey, era la esposa de Urías el Eteo, uno de los oficiales más valientes y más fieles a David. No había sino una manera de escapar, y en su desesperación se apresuró a agregar un asesinato a su adulterio. El profeta Natán recibió órdenes de llevar un mensaje de reprensión a David. Era un mensaje terrible en su severidad. A pocos soberanos se le podía haber dirigido una reprensión sin que el mensajero perdiera la vida. Apelando a David como el guardián divinamente designado para proteger los derechos de su pueblo, el profeta le relató una historia de agravio y opresión que exigía justicia y castigo. Natán fijó los ojos en el rey y luego alzando la mano derecha le declaró: tú eres ese hombre.
¿Por qué, pues, continuó, tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Cómo David, los culpables pueden procurar que un crimen quede oculto para los hombres? Pueden tratar de sepultar la acción perversa para siempre, a fin de que el ojo humano no la vea, ni la sepa la inteligencia humana, pero todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El reproche del profeta conmovió el corazón de David y despertó su conciencia, y su culpa le apareció en toda su enormidad. Su alma se postró en penitencia ante Dios. Con labios temblorosos exclamó: pequé contra el Señor. Historia de los Patriarcas y Profetas, páginas 775 a las 780. En esta matutina podemos ver, mis queridos hermanos, que las consecuencias de nuestros pecados son terribles. Y más cuando lo ocultamos, nos llevan, hermanos, a cometer otros pecados iguales o peores que lo que ya hemos cometido. David cayó y ocultó el suyo, y luego su hijo pecó y él no hizo nada para castigarlo, y se agregó otro pecado. Pero la corrección, mis hermanos, es necesaria, porque si él hubiese castigado a Absalón, no hubiera perdido la vida. Pero por él no castigarlo trajo consecuencias gravísimas, mis hermanos. Ejemplo tenemos: no cometamos los mismos errores. Cualquiera que los cometa dentro de nuestra casa, hermanos, tenemos que corregirlos y amonestarlo. Y toda falta, mis hermanos, trae sus consecuencias. Así que aprendamos de los errores que cometieron nuestros antepasados y no hagamos lo mismo. Caminemos siempre por lo recto. Y la falta que cometamos, confesémosla y apartémosla, porque puede estar ocultada a los ojos del hombre, pero a la vista de aquel que todo lo ve, no la podemos ocultar. Padre nuestro, gracias por corregirnos a cada momento que pecamos, ya sea de pensamientos, de palabras o de hechos, porque abogado tenemos a Jesucristo el justo, que siempre está dispuesto a perdonarnos cuando cometemos alguna falta y nos arrepentimos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por su amor y por sus misericordias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos acompañe hoy. Amén y amén.